Aquí encontramos una diferencia fundamental entre el estado de bienestar de los países desarrollados y el rentismo petrolero venezolano. El objetivo del primero es acumular capital social que refuerce la capacidad productiva de la economía. La política social se considera una inversión de largo plazo, que se financia a sí misma con los retornos futuros, de una fuerza de trabajo saludable, preparada y por tanto productiva. La educación surge como una prioridad de políticas públicas. El rentismo petrolero por su parte procede de una manera distinta, su objetivo es extraer el máximo ingreso posible, para ser distribuido en función de objetivos políticos. El populismo resultante no refuerza la capacidad productiva ni el capital humano, es un atraso a la capacidad del individuo en sí, solo lo que busca es movilizar a la población para apoyar al gobierno de turno. El derroche de recursos es el resultado más visible. La política social venezolana debe dar un giro radical para sacar provecho de las cantidades de dinero que se están gastando en ayudar a los pobres. En primer lugar, debe crearse una especie de sistema de protección social y empleo, entendido como un conjunto articulado de prestaciones, cuyas funciones se dirijan a compensar la caída de los ingresos familiares y la falta de cobertura de servicios sociales, médico-asistenciales, así como promover la inserción laboral. Las dimensiones de la política social se podrían materializar en un sistema de protección social y empleo, por medio de 3 componentes de amplio alcance: transferencias condicionadas o no, provisión de servicios esenciales, salud, educación y formación para el trabajo. La coordinación de estos componentes es la condición indispensable para alcanzar los objetivos. Disminuir la pobreza y crear capital humano. Es necesario corregir la confusión institucional que rige la implantación de los programas, en la cual muchos órganos del gobierno intervienen sin ninguna coordinación. Los programas deben definir las atribuciones de cada organismo con el fin de evitar el despilfarro de los recursos públicos y facilitar el control administrativo, evitar por todos los medios estructuras burocráticas. Los programas sociales son más efectivos si tienen naturaleza neutra. Ello significa que las consideraciones político-partidistas no tienen cabida en su implementación. El beneficio debe ir al que lo necesita sin distinción de su posición ideológica. En suma, las políticas sociales venezolanas requieren un cambio profundo. Los criterios de diseño e implementación deben enfocarse en el núcleo familiar, condicionar las transferencias, fijar estrictos requisitos de selección, preparar para el trabajo proporcionado herramientas concretas, y gastar más y mejor en los sistemas de salud y educación. En paralelo, la política económica debe impulsar la reindustrialización del país para moderar la dependencia petrolera y mejorar los ingresos de la población. La industria y la manufactura, al tener una productividad mucho mayor que el sector primario y los servicios, se traducen en mejores salarios. La diversificación de la producción de bienes de mercancías de consumo y para la exportación, políticas públicas que fomenten la competitividad y que también eviten la sobrevaluación de la moneda darán forma a un cambio bueno. Los programas sociales deben estructurarse para potenciar la capacidad productiva de la economía. Sin lo anterior, ninguna medida de estabilidad macroeconómica, reforma financiera, institucional, comercial o de mejoramiento de infraestructura será viable. El capital humano es el factor más importante de la productividad y de allí el bienestar y la igualdad. La pobreza y la desigualdad en Venezuela son la consecuencia de una estructura económica distorsionada, y ello indica un serio problema estructural. La renta petrolera ya no tiene capacidad para generar crecimiento económico y bienestar social. Para los países con índices altos de desempleado, la manufactura es necesaria para generar empleo, mediante encadenamientos, absorción de tecnología y conocimientos, buscando generalización de exportaciones que limiten las restricciones de balanza de pagos. Para escapar de la crisis y de la dependencia petrolera, Venezuela no tiene otro recurso que diversificar su economía. Este desastre económico venezolano, con todos sus recursos petroleros, se derrota con políticas públicas que impulsen, entre otras cosas, la producción económica de bienes y servicios para la exportación. En Venezuela existe un alto índice de desempleo y los pocos que pueden conseguir empleo lo hacen en el peor ambiente posible para producir y obtener buenos salarios. La actual economía venezolana no crea suficientes puestos de trabajo, y por ello la tasa de desempleo incluso está por encima de los promedios latinoamericanos. La abundancia de mano de obra disminuye los salarios y la cuota de ingreso nacional. La inflación hace su parte, erosionando más todavía los ingresos.
En un ambiente como el descrito, la disminución de la desigualdad enmascara malas noticias, el desarrollo social implica la creación de oportunidades, pero el colapso económico de Venezuela lo niega. ¿Cómo explicar la creciente emigración de los venezolanos? El cambio estructural muestra un sesgo negativo. A la destrucción o expropiación del aparataje productivo nacional se produce la caída de la productividad generalizada. Como consecuencia, las pocas empresas exitosas dentro de los distintos sectores no son suficientes para compensar la destrucción de la capacidad productiva de la economía venezolana. Es un cambio típico de cambio estructural malo. Falta por ver cuánto durará el paréntesis de la crisis económica. Sucede ahora. Senado de Estados Unidos aprueba sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. Unos 56 funcionarios del chavismo enfrentarían sanciones del Senado de Estados Unidos. La iniciativa, que suspende visas y congela propiedades en territorio estadounidense de una lista de funcionarios acusados, sanciona a una larga lista de funcionarios y militares que participaron en violaciones de los derechos humanos de cientos de estudiantes que participaron en las manifestaciones contra el régimen de Maduro previamente este año. La resolución aprobada en el Senado, muy similar a la que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro contra las personas que se manifiestan en su contra, acciones que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2.500 detenidos desde febrero pasado. Los Estados Unidos respaldan al pueblo de Venezuela en la lucha contra sus opresores en el régimen de Nicolás Maduro. Este es un paso largamente esperado pero importante para demostrar el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, en palabras y en acciones, dijo Rubio en un comunicado. Estas sanciones van contra funcionarios del régimen de Maduro y contra matones que han pasado la totalidad del 2014 autorizando y ejecutando asesinatos, golpizas, encarcelaciones injustificadas, juicios prefabricados y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos y venezolanos inocentes que exigen un mejor futuro, agregó.